Tu taller mecánico o el control técnico te dijo que tenías que cambiar tus farolas porque se ven de esta forma. Quédate hasta el final del video y te mostraré cómo dejarlas como nuevas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo renovar los faros del coche que ya están gastados con el tiempo, que se han puesto la luz difusa. Es muy importante hacerlo debido a que si no hay que comprar uno nuevo y generalmente son demasiado caros. No es ninguna historia muy barata. Bueno, para el trabajo de hoy les voy a mostrar un poco los materiales que voy a usar. El propósito de hacerlo ahora, de la forma que les voy a mostrar, es que dure la reparación, no como muchas veces que han mostrado muchos que se puede con vaselina, la cual tiene grasa y después de un tiempo está igual, queda en el mismo estado que estaba, a lo mejor peor con la mugre, qué sé yo, con la suciedad. Y bueno, y lo otro sería que hay algunos tipos de componentes, por ejemplo, algunos dicen esto para limpiar los hornos de la cocina, pero esos son demasiado agresivos y muy fuertes para el plástico, el acrílico que tienen los faros del coche. Entonces los voy a tratar de hacer de la forma que más he investigado. Yo no soy experto en la materia, pero he investigado y pareciera ser que de esta forma que les voy a mostrar podría ser la mejor entre todas las que hemos visto. Bueno, en primer lugar voy a usar agua con vinagre, esto vinagre blanco y un poco de detergente puede ser detergente de lavar la loza, en la cual hago una mezcla y esto es para sacarle la suciedad al plástico del faro lo mejor posible, ya que si empezamos a lijar, porque vamos a usar lija, si empezamos a lijar con una superficie sucia nos va a entorpecer el resultado. Lo otro que voy a usar va a ser alcohol, para después de haber limpiado, secar la superficie con alcohol de limpiar, para poder limpiar lo más mejor posible la superficie del faro del coche. Y voy a usar lija con agua, o sea, totalmente no podemos dejar que se seque el área que vamos a lijar. Tenemos que estar constantemente usando agua para mojar el faro. Y voy a usar este tipo de lija que tengo acá, en el cual voy a empezar con una de 400, que es la más agresiva, que tiene que ser de una forma lo más homogénea posible en toda el área, cosa que quede lo mejor posible. No podemos dejar un pedacito o algo así descuidándolo. Tenemos que lijar todo el faro. Y después de 400 voy a usar 800, 1000, 1500, 2000 y 3000 para terminar. Lo otro, después de que esté bien lijado todo, tengo que usar un protector y un pulidor a la vez. Voy a usar, en este caso les recomiendo que compren un pulidor que sea especialmente para acrílicos de faros de coche, porque lo más adecuado tiene UV protección, protección, y el cual les va a proteger sobre los rayos ultravioleta y les va a hacer un pulido duradero que permanezca un buen tiempo. Cosa que si ustedes usan estos líquidos alternativos que muchos dicen como estos W40 o algo así que dicen que pueden ser, son muy pasajeros, no protegen de los rayos ultravioleta, y este
el mejor en este sentido. Lo otro que para pulir, cuando use este líquido para pulir, voy a usar un taladro y voy a usar una de estas pegatinas de estas de que esponjan, que se adhieren, para procesar con el líquido sobre el faro, y uno de estos para sacarle brillo, que es como una especie de felpudo así. Entonces esos serían los componentes que voy a usar para dejar el faro como no. Así que bueno, vamos a hacerlo. Bueno, voy a empezar con limpiar el foco lo mejor posible. Voy a abrir el capó para que no esté esa hebilla molestando. Bueno, voy a tratar de limpiar lo mejor posible. Entonces ahora usamos el alcohol. Bueno, hay una cosa que se me olvidó mencionar al principio, fue que voy a usar cinta para marcar, esta de pintor, para proteger las partes de la carrocería del enchapado del coche, para no de esta forma producir rayones o algo por el estilo. Porque resulta que esto es muy difícil de reparar después si es que queda rayado, entonces lo voy a proteger con esta cinta. Bueno, ahora que tenemos protegido nuestra área, voy a empezar a lijar con 400. Entonces mojamos bien. Es importante usar mucha agua porque el plástico el acrílico del faro produce calor al friccionarlo demasiado, y eso hace que se entorpezca el trabajo que queremos hacer de lisado. Se hace una especie así como que el plástico se derrite, y por eso hay que usar suficiente con agua. Vamos a lijar de esta forma para después lijar lo contrario, para ir sacando de a poco las rayitas, las pequeñas rayas que se puedan hacer al lijar. Entonces, con eso lo hacemos de esta forma. Y tenemos que ser lo más cuidadosos posible de hacerlo en todo.
Ahí pueden ver que nos ha quedado así como empañado, pero es completamente normal. De ahí podemos ver en qué lugares los que faltan. Bueno, ahora seguimos con 800 y lijamos en la forma todo lo contrario al cristal. Entonces de esta forma vamos dándole un acabado mucho más fino, donde las rayas del lijado se vayan viendo cada vez menos, hasta que quede bien pulido el área del que estamos lijando. Se está viendo que se está viendo un poco más parejo en comparación como estaba del desgaste con los años. Bueno, ahora seguimos con 1000 de espesor de la lija. Y lo hacemos de la forma contraria a la otra lija, a lo largo. Agua, como dije al principio, por no evitar que se vaya a calentar la fricción, vaya a calentar el plástico. G1500. Entonces hacemos el mismo proceso, en vez de hacerlo a lo largo, lo hacemos lo contrario. De esa forma sacamos cada vez más las líneas, las marcas de la lija. Ustedes ven que cada vez que vamos cambiando lija se va viendo el acrílico, se va viendo mucho más claro de lo que fue la primera vez la primera lijada. Bueno, ahora pasamos a 2000.
Ahora que se están viendo un poco más claro el faro, vamos a llegar con el 3000. Entonces ahora ya podemos ver un poco los resultados de que hemos sacado todas las marcas que tenía el foco, el faro anteriormente, y tenía muchas marcas, ahí estaríamos terminando. Ahora es solamente limpiar y secar para aplicar la pasta pulidora. Ustedes pueden ver ya la transparencia. Sacamos ahora la cinta adhesiva. Llegamos con un paño de microfibra para que no produzca ningún tipo de raya. Los paños comunes y corrientes a veces producen raya, entonces uno de estos de microfibra para que no produzca ningún tipo de daño en nuestra superficie que está recién pulida. Todo el tipo de humedad que haya. Bueno, ahora que tenemos ya pulido con la lija, hemos lijado toda la superficie, voy a aplicar la pasta pulidora. En la cual la voy a aplicar con este tipo de máquina a revoluciones bajas y de una forma suave, que no se caliente la superficie del cristal, o sea del acrílico, perdón. Entonces lo hacemos ahí. Aquí lo tenemos, entonces empezamos. Pulimos le sacamos brillo con esta media felpuda. Y terminamos con el paño de microfibra. Bueno, ahora pueden ver el resultado. Se ven como nuevos. Bueno, llegamos al final y hemos visto el resultado bastante o muy bien aceptable para lo bajo costo que cuesta hacer la reparación, o sea, renovarlo, y así nos evitamos de comprar un faro que cuesta a lo mejor unos
y en algunos casos 2.000 euros. Eso es bastante dinero. Entonces, bueno, espero que te haya gustado el video. Darle un like, suscríbete a mi canal, no cuesta absolutamente nada y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta pronto.